Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530. Día movido en el mundo será el de hoy. En Colombia se dirime la elección presidencial entre Gustavo Petro y el peculiar empresario Rodolfo Hernández. En Francia se da la segunda vuelta entre Macron y Mélenchon, el representante de la izquierda, para ver quién se queda con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La izquierda insumisa. La izquierda insumisa, exactamente. Pero también pasan otro tipo de cosas hoy formalmente aquí y en otros muchos otros lugares también. Este es el Día del Padre. Feliz Día del Padre, Horacio Berbitsky. Gracias. Feliz Día del Padre, Marcelo. Muchas gracias. Feliz Día del Padre para el compañero de Manuela, el coautor de La Criatura. Gracias en su nombre. Feliz cumpleaños para Guille Krieger, que es nuestro productor, que hoy no está, pero que nos consta que es padre también de una criatura. Padre enamorado de su bebé. Y bueno, eso se supone que viene pero no todos. No, es cierto. Por eso a mí habla del bebé y se le deshace la cara. A mí me gusta decir en estas circunstancias, digo, felicidades para todos los padres, no simplemente por portación de burocrática de carnet, sino un feliz día para todos los padres que verdaderamente se merecen el abrazo y el beso, y también para aquellos padres que ahora no están y a los que se los extraña, ¿no? Hablando de extrañar o de cosas extrañas, no imaginábamos que la semana que pasó iba a estar signada por aviones, ¿no? Digo, no era una imagen. Sabíamos que venía un nuevo aniversario del bombardeo sobre Plaza de Mayo, pero no imaginábamos esta vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, el bombardeo sobre Plaza de Mayo es realmente el peor atentado terrorista de la historia argentina. El 16 de junio se cumplieron 67 años. Aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea bombardearon la Casa de Gobierno, la CGT, la residencia presidencial, que estaba donde ahora está la Biblioteca Nacional y esa estatua espantosa de Evita que le han inferido a la jefa espiritual de la nación. Y esto provocó más de 300 muertes y heridas graves a casi 1000 personas. La mayoría fueron ametralladas cuando cruzaban la Plaza de Mayo en horario de almuerzo. Mediodía. A mediodía, bueno, creo que ya he mencionado muchas veces que yo estuve allí. Hoy tenemos una nota de Tito Cosa, que también estuvo allí. Estaba haciendo la colimba, ¿no? Él estaba haciendo la colimba y estaba en el edificio donde hoy está el Ministerio de Defensa, en el edificio Libertador. Uh-huh. Yo salía del subte para ir al colegio y no entendía lo que pasaba y en vez de escaparme avancé hacia la plaza porque no tenía idea, a los 13 años además, y después de años muy pacíficos en la Argentina, que fue el gobierno de Perón. Ahora, el mismo día que se cumplía el aniversario, se montó un operativo desestabilizador contra el gobierno nacional en torno de la presencia del avión Boeing de una compañía de carga venezolana que antes había sido propiedad de una empresa iraní. Y ese operativo desestabilizador, digamos, tuvo una culminación en la semana, ayer, cuando el diario La Nación instaló a Máximo Kirchner y a la Cámpora, cito textual, en medio de las sospechas por el avión venezolano. La nota enumera de nuevo cito textual, las agencias del Estado que intervienen en el mercado agrocomercial argentino, cierra comillas, y sus autoridades vinculadas con la Cámpora.
Lo que no hace en ningún momento la nota de la Nación es fundamentar cuál sería la irregularidad que se señala. Ahora, esa nota claramente no es ingenua, entre otras cosas porque la firma Diego Cabot, que es un operador calificado, fue el principal socio del ex juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli. Un resucitador de cuadernos profesionales, ¿no? Exactamente, en la causa que armaron a partir de los cuadernos Fénix, presuntamente escritos por el suboficial del ejército Óscar Centeno. Ahora, esto creo que hemos mencionado la semana pasada, que debieron pasar 4 años después del escándalo para que un juez ordenara el peritaje caligráfico de 3 de esos cuadernos, sobre cuya autoría el propio suboficial Centeno intenta tomar distancia. Y esto porque uno de los empresarios detenidos, que ni es constructor ni realizó jamás una obra pública, le encomendó a un estudio de peritos calígrafos que peritara no los cuadernos que estaban no estaban al alcance materialmente, pero la versión electrónica. Y nada más que viendo la versión electrónica de 3 de los cuadernos, identificaron adulteraciones e irregularidades entre tachaduras, correcciones, testados y sobrescritos en... ¿Tiene idea en cuántos casos? No. En 3 cuadernos, 1.600 adulteraciones. Miércoles. Reflexionábamos, si eso se encuentra en un nivel digital, imaginemos lo que sería, claro, si se sobre puede ver materialmente en el cuaderno en sí mismo. Si son cosas que se advierten, digamos, por lo que no deja de ser una foto, digo, imagínate cuando empezás a ver texturas, ¿viste? Sí, y anda calculando. Ahí, bueno, nombres, digamos, en las adulteraciones incluye cambio de nombres, donde decía que fueron a ver a Marcelo, no Figueras. Gracias, aparece que fueron a ver a Armando. Y Marcelo y Armando tenían oficinas en el mismo edificio. ¿Y quién era Marcelo? Que no era yo. Marcelo era Marcelo Odebrecht. Me suena el apellido. El empresario brasileño que está preso. Luego una gran investigación del Lava Jato en Brasil. Y Armando era Armando Lozón, que en el juzgado lo presentan como un contratista de obra pública, con una empresa constructora, y su empresa Albanesi no es constructora, no es una empresa de construcciones, y nunca hizo una obra pública, nunca contrató nada con el Estado. Y sin embargo lo metieron en cana. Es como meter la Manuela o a mí, digo, no, por la obra pública. ¿Qué obra pública? No, es como acusar a la Manuela de haberle cometido penal a Carlitos Tevez en el partido de River y Boca del año 2005. Es una locura. Ni aunque me arrepienta me podrían creer. O sea, no. Vas en cana. Ahora, hasta el cierre de esta edición, que yo sepa, no había en el expediente ni una acusación fundada contra ninguna de las compañías aéreas, ni respecto de los tripulantes de la nave, que son 5 iraníes y 14 venezolanos. Y sin embargo, distintas agencias del gobierno nacional practicaron sucesivas intervenciones que vararon a la máquina y a su tripulación en tierra, mientras los medios que expenden los off the record de la Embajada de Estados Unidos y sus organismos de inteligencia sugerían la posible vinculación con actividades terroristas. Y mira qué nivel de confusión. ¿Quiénes son las agencias que dispusieron esas medidas? En varios casos sin disposición judicial, por lo cual incluso hay una denuncia contra alguno de ellos. Son justamente las que Cabot incrimina en su panfleto, presuntamente por no haber hecho nada, cuando sí hicieron más de lo que le correspondía, que son la ANAC, la EANA,
Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Realmente el sentido de la realidad de la nación se perdió en la niebla que forzó al avión a dirigirse a Córdoba, ¿no? Ahora, es tan ostensible que se trata de una operación. Ahora, yo me he preguntado, viendo la coincidencia entre este episodio del avión venezolano, iraní, y el aniversario del bombardeo sobre la Plaza de Mayo, ¿cuál es el hilo conductor entre los dos episodios? Si es que hay un hilo conductor. Me puse a pensar y creo que sí, creo que encontré el hilo conductor. Y es el odio del poder económico al peronismo y a la participación política de las clases subordinadas de la sociedad, que es una actitud que no se modificó en 2/3 de siglo. A pesar, las diferencias entre los gobiernos de Perón, cuyo derrocamiento se procuraba entonces, y de Alberto Fernández, a quienes no le toleran ni siquiera una expresión verbal en favor de la justicia social y la distribución del ingreso, la diferencia entre esos gobiernos son abrumadoras. Y sin embargo, basta con que se hable de justicia social, con que se hable de distribución del ingreso, con que se hable de impuestos progresivos, para que quieran acabar con este experimento. Y esto ha tenido, unos voceros importantes en los medios. Tenemos un par de audios. Sí, antes que Cabot, el operativo comenzó en la señal de noticias por cable de La Nación, donde un periodista que se llama Pablo Rossi, en Córdoba dicen que es el hijo blanco de Mario Pereira, de Cadena 3, hijo no biológico, pero que debería festejar el Día del Padre con Mario Pereira, que fue el que le dio todo el respaldo antes que lo adoptara Mariano Grondona en Buenos Aires. Dijo textualmente lo siguiente, escuchalo porque es muy impresionante. El presidente está en condiciones intelectuales, psicológicas y políticas de seguir al frente del timón hasta 2023. Le abrieron la puerta a Rossi. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y en este Longobardo continuó en CNN con el reclamo de que el Congreso... Bueno, escuchemos directamente cómo fue el reclamo. Yo personalmente creo que ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. ¿Bajo qué procedimiento? Bueno, no sé, presumo que hay varios, ¿no es cierto? Para empezar a conversar, creando alguna clase de grupo entre oficialistas y opositores, y tome cartas en el asunto, fuera de la señora Kirchner y fuera del presidente Fernández. Es decir, que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Qué bárbaro, ¿no? ¿Vas a pasar el otro audio? El del homenaje involuntario del Longobardo. Es muy lindo el homenaje que nos hizo. Dale. En una administración económica que no puede emprender un gasoducto. Un gasoducto. No te digo un cohete a la luna, una operación, no, un gasoducto. Obviamente rondamos la cabeza del Longobardo. Es fantástico. Ahora, uno se ríe, pero... No, es tremendo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, vos estás hablando de esta operación, pero también hubo una operación desde el terreno de lo económico en los últimos 10 días, ¿no? Entonces, digamos, están tratando de bombardear económicamente lo que ya está complicado en términos de la situación en la cotidiana.
están inventando esta historia, porque la verdad que esta historia es un disparate increíble. Entonces, hay un artículo excelente de Alfredo Zayat hoy. El plan Cavallo, claro. Que explica, sí, la idea, digamos, de generar un caos tal que finalmente se reciba con alivio la aplicación de medidas horribles, de reformas previsionales, laborales. Con lo cual, digamos, esto indica una especie de salto de pantalla, digo, porque vos más de una vez has mencionado las declaraciones del humorista profesional Luis Juez, cuando dice que en todo lo que es el Congreso, el único plan que tienen es boicotear, no dejarlo bloquear. Pero esto ya es otra cosa, digo, esto ya no es solo no dejarlos gobernar, esto es patear el tablero, claramente. Sí, ¿no? patear el tablero y echarlos. Y ahí Longobardi dice claramente, sin Alberto y sin Cristina, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que esto tenga posibilidad de ocurrir. Además, el caos Cavallo requiere del cierre del financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Y esto por ahora no se ve en el horizonte. Ahora, no hay que descartar que aparezca alrededor de marzo, cuando se abra realmente la temporada electoral, y en ese caso sí, digamos, la situación sería caótico cabalista, ¿no? Ahora, esta operación, que es claramente una operación de inteligencia, tampoco se puede descartar que apunte también contra el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Vamos a decir, ¿por qué? Bueno, por su intención de renegociar el acuerdo nuclear 5+1 con Irán y por el acercamiento a Venezuela en procura de reemplazar el abastecimiento de petróleo ruso. Y en estos días la tensión entre Israel e Irán creció a raíz del asesinato por 2 motociclistas en Teherán de un coronel de la Guardia Revolucionaria Quds, Hassan Sayyad Kodai, y la detención de miembros de una red israelí de inteligencia acusados por el crimen. Ahora, vos me decís, bueno, pero agencias de inteligencia de Estados Unidos conspirando contra Biden. Bueno, hay un clivaje entre la legalidad institucional y las actividades clandestinas que tiende a acentuarse cuando gobiernan los demócratas y que incluye zancadillas recíprocas entre demócratas y republicanos. Y no quiero que esto sea una afirmación en el aire, quiero dar ejemplos concretos. 1. En diciembre del 97 se desclasificaron documentos secretos del Pentágono, un documento firmado por el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en octubre del 63, el general Maxwell Taylor, decía ese documento que el presidente John Kennedy ordenó retirar antes de 1965 los 16.000 asesores norteamericanos estacionados en Vietnam. Y los primeros 1.000 debían salir de Vietnam en diciembre de 1963. Pero, ¿qué pasó antes? Y el 22 de noviembre de ese año asesinaron al presidente Kennedy. Es decir, cuando gobiernan los demócratas, el establishment de inteligencia y seguridad, que está muy vinculado con los republicanos, enloquece. Segundo caso, Jimmy Carter en la presidencia. El respeto a los derechos humanos, eje de su política exterior. Bueno, los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos actuaron en forma autónoma. Uh-huh. Y, por ejemplo, entre otras cosas, reclutaron a militares argentinos
para organizar un ejército de contras en Centroamérica que trasplantó a esa región las prácticas del terrorismo de Estado que la dictadura argentina venía aplicando desde 1976. Por cierto, este episodio contó con el financiamiento de un grupo de empresarios y banqueros que pagaron el viaje y los gastos de quienes vinieron a formarse en el batallón de inteligencia 601. Entre ellos, tatán, empresarios que pusieron plata para financiar la exportación del know-how de los militares argentinos en materia de secuestro, tortura y desaparición. Franco Macri y Ricardo Mansueto Sin. Ajá. Esto yo lo conté en mi libro Malvinas, la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, señalando las fuentes y cómo lo supe. Tercer episodio, 1999, juicio político al presidente demócrata Bill Clinton por los usos del cigarro en el despacho Oval. Todos sabemos que fue absuelto, pero digamos, fue un bochorno, digamos, una exposición terrible de la intimidad. En represalia, al año siguiente, este gobierno demócrata de Clinton desclasificó los documentos secretos que probaban la intervención del expresidente Nixon, republicano, y de su asesor Henry Kissinger, republicano, en el golpe de Pinochet en Chile. Cuarto ejemplo. En 2015, Barack Obama negoció un tratado de desnuclearización con Irán, del que también participaron Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Esto consistió en que Estados Unidos levantaba las sanciones contra Irán, sanciones económicas que eran muy duras, a cambio de que la República Islámica renunciara a un desarrollo nuclear autónomo que pudiera conducir a la producción de armas atómicas. Bueno, en ese momento, la oposición republicana invitó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Estados Unidos, y Netanyahu pronunció un discurso incendiario contra el presidente Obama en el Capitolio, cosa que no tiene precedente. Netanyahu habla inglés perfecto porque o nació en Estados Unidos o es hijo de norteamericanos, no me acuerdo cuál, pero habla perfecto inglés y se maneja como pez en el agua entre la derecha estadounidense. Bueno, cuando terminó el gobierno de Obama y asumió Donald Trump, denunció el acuerdo. Y Biden, que esta semana visitó la región, plantea la posibilidad de reponer el acuerdo, a lo cual obviamente se opone Israel, que está todo el tiempo presionando a Estados Unidos para que tense la cuerda con la República Islámica de Irán. ¿Podríamos decir que la bicicleta de Biden se la tunearon los republicanos? Digo. No, bueno, tampoco hay que... No se puede nunca subestimar. No, este hombre... las debilidades. La capacidad de cierta gente para dispararse en los pies en estas temporadas de la historia mundial es muy notable. Pero yo no sé si algo así se viralizaría con cualquier presidente estadounidense. Sí. Con cualquiera, yo creo que con alguno no habríamos llegado tan rápido a esa imagen. Ahora sí, digamos, bueno, en época de redes. Con Nixon pasó de todo. Con Gerald Ford decían que no podía al mismo tiempo caminar y mascar chicle. Una vez se cayó bajando de la escalerilla de un avión y también tuvo, me acuerdo de muchos episodios de ese tipo, ¿no? Ahora, uno de los argumentos de Israel para oponerse a cualquier acuerdo con Irán es que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dirige un argentino, Rafael Grossi,
declaró haber encontrado trazas de uranio enriquecido en uno de los sitios nucleares de Irán. Y Grossi se quejó de que Irán había desconectado 2 cámaras de la agencia, lo cual mengua su capacidad de monitoreo. Bueno, ahí aparecen una serie de personajes muy significativos. Por ejemplo, la abogada María Eugenia Talerico. Me suena. Talerico fue subdirectora de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Macri, a pesar de que en la actividad privada había defendido ante la UIF al Banco de Hong Kong y Shanghái, HSBC, por acusaciones de lavado de dinero. Lo cual realmente es irregular, digamos, pasar de la defensa corporativa de los bancos a hacer cosas non santas a teóricamente estar en la oficina que debería perseguir a quienes hacen esas cosas, ¿no? Así es. Bueno, pero además Talerico, de una vez terminado el gobierno de Macri, creó una agrupación que se llama Será Justicia, que organiza banderazos denunciando la impunidad del kirchnerismo y los intentos de copar la justicia, e hizo lobby en Estados Unidos para que el Fondo Monetario no renegociara la deuda con la Argentina, y es una participante habitual en coloquios y seminarios organizados en Miami por entidades abastecidas por la CIA y por el Comando Sur. Bueno, ¿por qué menciono a María Eugenia Talerico? Porque ella es una de las abogadas que patrocinó a Ricardo López Murphy y Gerardo Milman en la denuncia que hicieron por el tema del avión ante el Juzgado Federal de Loma de Zamora. Solo citan notas periodísticas. Que bueno, las notas periodísticas son un componente fundamental de estas operaciones, porque allí se hacen las afirmaciones que luego no se ratifican con documentos oficiales, pero quedan instalados como una nube de sospecha, una sombra de duda, que condiciona, y después cada nota posterior retoma lo anterior, y ya lo que en la primera nota se dio como una presunción, en la segunda ya se toma como un hecho, aunque no lo sea. Eso es lo mismo que ocurrió cuando apareció muerto el fiscal Nisman, después de denunciar a Cristina por presunto encubrimiento del atentado contra la sede de la DAIA, a raíz del memorándum de entendimiento que había firmado con Irán. A partir de eso se afirma que la Argentina e Irán son gobiernos amigos. Y la verdad es que no hay ninguna amistad entre la Argentina e Irán. Y el memorándum de entendimiento no fue para hacerse amigos, sino para buscar un mecanismo torpe, mal pensado, mal concebido, pero para buscar un mecanismo que permitiera el juicio a los acusados por el atentado contra la DAIA, no para ser amigos. Y desde entonces la Argentina no tiene embajador en Teherán, ni Teherán tiene embajador en la Argentina. Han rebajado el nivel de la representación, pero queda instalado que son gobiernos amigos. Bueno, la denuncia va dirigida por no haber hecho nada, recuerden, ¿Contra quién? Contra el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky, que es un aspirante a la embajada en Israel. Contra la directora nacional de Migraciones, María Florencia Cariñano. Contra la administradora nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli. Contra la presidenta de la empresa argentina de aviación aérea, Gabriela Logato. Y contra la ahora ex directora general de aduanas, pues acaba de ser reemplazada, Silvia Brunilda Traverso, por haber permitido ingresar al avión con un manifiesto de vuelo irregular y el transponder apagado. Para nada de eso es cierto.
Logato desmintió con datos oficiales que el transponder haya sido apagado. El transponder es un instrumental del avión que permite su rastreo por los radares en tierra. Si apagas el transponder, el avión es invisible para los radares. Y ella dice que con el transponder encendido durante todo el vuelo, la EANA pudo dar el servicio de vigilancia de radar. Bueno, la denuncia tiene un segundo patrocinante, por si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes. Fácil de adivinar, ¿no? O sea, tirás una piedra con los ojos vendados y le pegás. Yamil Santoro, que es el organizador de los primeros cacerolazos contra Cristina en 2013, quien admitió haber viajado a Brasil con todos los gastos pagos por la Fuerza de Tareas Argentina que financiaron los fondos buitres. Bueno, el juez Federico Villena secuestró el avión, allanó el hotel donde se alojaban los tripulantes y pese a que está declarado el secreto del sumario, proveyó a la prensa información y fotos de los procedimientos. Dos de esos medios, Infoembe y La Nación, no tuvieron empacho en publicar esas fotos con sellos que reivindican su exclusividad. Es decir, es una confesión de que son parte del operativo. Si está bajo secreto del sumario, ¿cómo estuvieron ahí en el momento de allanamiento y sacaron las fotos? Es decir, los llevó el juez, obviamente. Y es la misma combinación perversa que en la causa de los cuadernos Fénix entablaron Cabot, Stornelli y Bonadío. Es lo mismo. Ay, perdón que te interrumpí. No, por favor. No, es que estoy pensando hace minutos y minutos que la manera en que se retroalimentan la justicia y los medios es tan obscena, porque la primera nota puede realmente no tener ningún asidero en la realidad. Pero a partir de ahí, cuando se hace una denuncia, tomando esa nota, ya la siguiente nota habla de la denuncia, que efectivamente ocurrió. Entonces así se va construyendo como una mamushka y llega un punto en el que no se sabe si hubo o no un origen cierto y eso pierde relevancia. Y esto suele ocurrir en las causas en las que interviene Federico Villena, que es otro especialista en ese tema, es un discípulo aventajado del juez Bonadío, ¿no? Claro. Sí. Ahora, según quien sea el funcionario que hable sobre el tema, siempre en off the record, varía el organismo de inteligencia que habría alertado sobre el avión y sus tripulantes. Hay quienes afirman sin lugar a duda que fue el Mossad israelí. Otros dicen que fue la CIA estadounidense. Y también se atribuye el soplo a la DEA. Por ese lado va el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien dijo públicamente que la oposición trataba de ocultar que el avión acababa de transportar un cargamento de cigarrillos de un político paraguayo amigo de Macri, hasta la posición holandesa de Aruba. Un indicio muy sospechoso sobre ese vuelo, que no tiene que ver con este vuelo a Buenos Aires, es que el valor declarado del cargamento de cigarrillos era de $750.000 y el costo del flete fue de $300.000, lo cual parece poco económico, ¿no? Y además, hace 2 semanas, el organismo antilavado de Paraguay denunció ante el Ministerio Público de Paraguay al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que es el amigo de Macri, por contrabando y lavado de activos. Yo estuve preguntando, bueno, pero ¿y por qué el aviso, la alerta, se la dieron a Paraguay? Y la respuesta que obtuve es que se trata de una ayuda de Biden al presidente Mario Abdo Benítez, quien dentro de 6 meses va a disputar con Cartes la conducción del Partido Colorado. Y copia del informe que menciona transferencias desde empresa de Cartes
a personas investigadas por narcotráfico fue remitida al Tesoro de Estados Unidos. Bueno, Villena también secuestró los celulares de los tripulantes y encomendó su peritaje a la policía porteña. Un dato que es poco conocido es que el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad autónoma, del que depende la Policía Metropolitana, Marcelo de Alessandro, es compadre del juez Villena. Ha apadrinado a sus hijos. Y por supuesto el jefe de Alessandro, Rodríguez Larreta, se sumó al coro indignado de la oposición por la supuesta lenidad oficial con el terrorismo. Bueno, el juez rechazó un habeas corpus que presentaron los tripulantes con una respuesta formalmente correcta. No hay ninguna alerta, ninguna restricción en contra de ellos. Pero el derecho creativo al abonadío lo llevó a inmediatamente abrir una causa penal. Ahora, ¿con qué sustento? Ninguno. Si justamente está diciendo que no hay nada en contra de ellos, ¿por qué abre una causa penal? Ahora, Villena, que es muy rápido, pero no tiene un pelo de tonto, se dio cuenta que estaba pisando en falso y que necesitaba alguien que sostuviera esa causa que él había inventado, e inmediatamente aparece la Daya. Me asustaste, pensé que ibas a decir que le pidió a Cabot que hiciera aparecer cuadernos escritos en iraní o algo por el estilo. No, los oficiales del ejército argentino no escriben en farsi. Bueno, acuérdense, el presidente de la Daya, Jorge Knoblovich, fue uno de los actores más destacados en el show contra el gobierno argentino de la década pasada por los fondos buitre a partir del caso Nisman. Ahora, bueno, entonces la Daya se presenta como querellante y le da a Villena el sustento que no tenía. Es decir, se invierte en la cronología lógica. Primero tiene que haber una denuncia y un querellante y después una causa. No, aquí hay una causa antes. Está todo es tan chapucero. Ahora, yo menciono a Nisman y el memorando de entendimiento con Irán y toda esa historia, entre otras cosas porque reaparecen ahora muchos actores de aquella representación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Damián Pachter? Otro pseudo periodista, ¿no? Bueno, el 18 de enero del 15 informó en las redes sociales que había aparecido el cuerpo de Nisman en un charco de sangre en el baño de su departamento, cosa que había sucedido 2 horas antes. Y luego se fue de raja a Israel alegando que había sido amenazado. Su abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pidió protección y medidas cautelares, muy suelto de cuerpo dijo que Pachter fue entrenado durante 3 años por el ejército israelí para actuar en situaciones extraordinarias. Y a los compañeros de trabajo en el Buenos Aires Herald les había dicho que había sido vocero del ejército israelí. Bueno, ahora Pachter fue el primero en publicar la foto de los tripulantes iraníes del avión y en vincularlos con los guardias revolucionarios de la organización Al-Quds. Pregunto por la duda, Pachter sigue sin estar en la Argentina. No, está en Israel. Por eso, entonces, ya sé que las redes, internet y todo, qué sé yo, pero el tipo estando en Israel fue el primero en publicar las fotos. Y sí, porque la operación viene de ahí. Ajá. Bueno, hay un canal de televisión israelí que transmite sobre temas de política internacional en varios idiomas occidentales y en persa, en farsi. Bueno, en ese canal, Pachter, muy tranquilo, dijo: cada vez que están los Kirchner en el gobierno, aparecen los iraníes en la región. Claro, ellos los hacen aparecer.
Son un arma contra. Ahora, ¿dónde publicó Pachter las fotos de los presuntos guardias revolucionarios iraníes? En el diario israelí de distribución gratuita Israel Hayom. Bueno, ese diario era propiedad del magnate del juego Sheldon Adelson, propietario de casinos en Las Vegas y uno de los hombres más ricos del mundo, que fue financista de las campañas políticas de Trump en Estados Unidos y de Netanyahu en Israel. Además era socio del fondo buitre Elliott de Paul Singer y fue uno de los patrocinantes de la Fuerza de Tareas Argentinas. Ustedes se acuerdan, para presionar el pago a los fondos buitre, lanzaron una campaña internacional vinculando a Cristina con el entonces gobernante iraní Mahmoud Ahmadinejad. Un amigo de la Argentina, va. ¿Sabes lo que me llevó a aprender a pronunciar ese nombre? Habíamos hecho una apuesta con Jorge Taían a ver quién lo aprendía antes. ¿Y quién ganó? No me acuerdo. No, él aprendió también, pero nos costaba muchísimo. De ahora uno ya lo dice de corrido, pero... Bueno, Adelson murió el año pasado, pero su esposa Miriam, que es considerada la persona más rica de Israel con un patrimonio de $38.000 millones, Dios mío, fortaleció los vínculos con el actual primer ministro Naftali Bennett, que había sido a su vez ministro de Netanyahu, y que está a la derecha de Netanyahu, si eso es posible, con quien comparte una obsesión con Irán. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que yo publiqué en 2015 una planilla con los pagos que Adelson le hizo a Nisman por casi $300.000. Con transferencias desde Israel Hayom, el diario de Adelson, a Nisman, entre 2010 y 2014, a una cuenta en el Banco Apoalim de la ciudad de Colonia, en la República Oriental del Uruguay. Nisman nunca declaró esos fondos y los ejecutivos del grupo periodístico lo justificaron como honorarios por conferencias de las cuales no hay ninguna constancia que Nisman haya dado tales conferencias. $282.000 por conferencias. No, en total. Por eso... No se sabe por cuántas conferencias. Por eso, o la conferencia de Nisman cotizaba en oro, o debería haber dado una tonelada de conferencias de las cuales no hay... Más que las de Clinton, ¿no? Bueno, la primera transferencia se acreditó el 26 de octubre del año 10, un mes después de un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina que coorganizaron la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la Fundación Israel Allies Caucus, es decir, el Caucus, el grupo de aliados de Israel, financiadas por Adelson. Ahora, cuando yo publiqué eso, Adelson amenazó con un juicio, intimó a retractarme porque si no iba a ser un juicio. Y ya había hecho juicio por otros temas a otros periodistas, y era un tipo muy temido. Yo, en cambio, ratifiqué y amplié la información. Y no me hizo juicio. No me hizo. Bueno, otro personaje que tuvo destacada actuación en el show Nisman y reaparece ahora se llama, no sé cómo se pronuncia, es Joseph Michael, sí. Y debe ser Umire, porque si es hijo de boliviano... Umire, sí. Claro. Umire. Allá le dirán, qué sé yo, Humayer. Claro, seguramente. Es un norteamericano hijo de bolivianos, de estrecho contacto con Nisman. Fue directivo de la coordinadora internacional de think tanks neoliberales que se llama Fundación Atlas, para la cual se especializó en defensa y seguridad, y fue director ejecutivo, o es actualmente, del Center for a Secure Free Society, el Centro por una Sociedad Libre Segura.
veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos, participó en misiones de combate en Irak y Liberia y en el operativo de entrenamiento UNITAS 4504 en América Latina y el Caribe. Es muy gracioso porque Umaire se presenta a sí mismo diciendo en un escrito: la combinación de experiencia militar y educación en libertad de mercados ha hecho de él una estrella ascendente en la comunidad de relaciones exteriores y seguridad nacional. ¿Decís que habla de sí mismo en tercera persona Sí. a lo Maradona? Sí, sí. Bueno, Evo Morales denunció que Umaire y otros militares estadounidenses estaban camuflados como estudiantes durante el alzamiento separatista de 2006 en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, como experto en guerra asimétrica, este hombre en 2014 publicó el libro Iran Strategic Penetration in Latin America, que es la penetración de Irán en América Latina es el tema sobre el que él expone en forma regular en Fox News, en los diarios Washington Times, Huffington Post, en las señales de televisión Univision, Telemundo, CNN, TN24 de Colombia y The Voice of America en Washington. Es obviamente... Sí, la línea es muy clara, ¿no? Sí, digo... Bueno, en 2013, el 9 de julio, pobre Argentina, Umaire prestó testimonio ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos. Y su testimonio se basó en un extenso dictamen de 500 páginas en el que Nisman describe una red de inteligencia encubierta que Irán habría desarrollado en América Latina durante 30 años, que no tiene ni mierda que ver con el atentado a la AMIA que él estaba investigando, y que obviamente no lo investigó él, porque de esa región del Caribe, lo único que conocía Nisman era Cancún, donde iba con las modelos, gastando la guita que se le pagaba para investigar el atentado. Bueno, otro personaje de este establishment infaltable, Mary Anastasia O'Grady, columnista principalísima del Wall Street Journal, en octubre del año 13 entrevistó a Umaire y advirtió que el narcoestado represivo de Bolivia podría convertirse en un centro internacional del crimen organizado y en un refugio para los terroristas, como un nuevo Afganistán. Podría o no podría, pero una vez que lo dijiste ya está instalado. También podría ser una base de aterrizaje de platos voladores o de recetas de cocina italiana, ¿por qué no? Bueno, ahora Umaire dice que hay que investigar la escala del avión en Córdoba. Lo primero que hizo fue sugerir que fue para cargar piezas producidas en sus fabricaciones militares. Pero después dijo que no, que las autopartes para Volkswagen podrían encubrir piezas para drones venezolanos. Son asientos para el Volkswagen. Y esto lo dice muy tranquilo, a pesar de que está establecido, está probado, que la breve escala en Córdoba se debió al mal tiempo que le impidió aterrizar en Ezeiza, que nadie bajó del avión y que apenas una hora después, al disminuir la niebla, completó el vuelo hasta Ezeiza, donde la carga fue revisada y se constató que solo contenía las autopartes enviadas a Volkswagen. Bueno, en aquel momento, la revista Bella de Brasil publicó una entrevista con 3 supuestos desertores chavistas que dijeron que Irán financió la campaña presidencial de Cristina en 2007 y que Ahmadinejad tramitó por medio de Hugo Chávez el encubrimiento de la participación iraní en el atentado de 1994 y la cooperación nuclear argentina con Teherán.
Cartón lleno, 4 días después, Umire cita la nota de Bella. Y así se va construyendo, ladrillo sobre ladrillo, digamos. Una mentira da lugar a la siguiente, que ya da como un hecho establecido la verdad de la mentira anterior, claro. Entonces Umire menciona la nota de Bella para explicar en el Congreso de Estados Unidos cómo Irán aprovechaba de la corrupción latinoamericana y sus débiles instituciones. Y se preguntó en qué medida la nueva ambición nuclear de la Argentina está ligada con el propósito iraní de dominar esta tecnología, y si el programa nuclear venezolano y su triangulación comercial con Venezuela tuvieron la finalidad de ayudar a Irán. Tal vez, dice Umire, Nisman sabía más de lo que informó, pero lamentablemente ya no está con nosotros. Es muy impresionante. Bueno, Mary Anastasia O'Grady concluyó este bordado con otra cita del testimonio de Umire. No podemos permitirnos el lujo de divorciar las actividades de Irán en la región de las negociaciones nucleares del P5+1, es decir, el acuerdo nuclear con Irán, que es una de las claves de toda esta historia. Bueno, en cualquier momento vaticino que se sumarán a la operación Bella en Brasil, y el operador judicial del grupo Clarín, Daniel Santoro, que es un especialista en fake news suministradas por fuentes de la inteligencia estadounidense contra los gobiernos con participación kirchnerista. Bueno, recién el jueves 16, en el aniversario del bombardeo, los embajadores de Israel y Estados Unidos se pronunciaron sobre el tema. En ambos casos declararon su interés por las investigaciones para determinar nexos con el terrorismo y agradecieron su diligencia a las autoridades argentinas, pero tampoco incriminaron a ninguno de los tripulantes. Bueno, hasta este momento, la única fuente que yo conozca que sugirió actos ilegales fue una organización cuya sigla es IFMAT, que es una sigla de Iranian Regime Frauds, Manipulations, Atrocities and Threats. Es decir, fraudes, manipulaciones, atrocidades y amenazas del régimen iraní, que se presenta a sí mismo como la voz del pueblo iraní que se opone a la agenda terrorista y defiende los derechos humanos. Todas sus publicaciones se basan en informes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y de ahí surge que el piloto iraní Gholamreza Ghasemi integraba la Guardia Revolucionaria Quds y que su misión era contrabandear armas. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo que era un homónimo, cuya edad no coincidía. Y ahí saltó el ministro de Inteligencia de Paraguay y lo refutó. Ese ministro, Pedro Aquino, dijo que hay un solo Gholamreza Ghasemi y atribuyó esa información a agencias internacionales aliadas. Así, bien difuso. Bueno, Aníbal insistió que no hay elementos oficiales que respalden esa afirmación. Ahora, depende de qué se considere oficial. ¿Y por qué digo esto? Porque una dependencia de la Policía Federal que se encarga de la investigación antiterrorista, cuya sigla es DUIA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que depende en forma directa de Aníbal, mostró a los funcionarios judiciales de Loma de Zamora una fotocopia del informe de esta presunta ONG iraní IFMAT, según el cual el pasaporte retenido a Ghasemi coincide en su numeración y datos personales con el del miembro de la organización Quds. IFMAT no es una fuente oficial, es una presunta ONG iraní, pero la DUIA sí es oficial. Aníbal agregó que el juez va a pedir las precisiones que correspondan, sí, sin duda.
La fiscal Cecilín Cardona y el juez Villena intimaron a la Cancillería, a la AFI y al FBI a que contesten si existe alguna alerta o restricción sobre la máquina o alguno de los tripulantes. Me parece, esta estrategia gubernativa tiene sentido. Mientras solo te muestren papelitos, Argentina no tiene por qué sobreactuar con medidas que no solicitan ninguna fuente responsable. Ahora, el manejo mediático es tan abrumador que desequilibra la balanza en contra del gobierno. Y esto fue motivo de una discusión entre Massa y Alberto. Massa propuso que todas las dependencias argentinas involucradas, la PCA, la ANAC, la EANA, Migraciones, dieran una conferencia de prensa conjunta para explicar la situación. Pero el jefe de Estado se negó. Ayer Alberto habló por primera vez del tema en una entrevista con Darío Villarroel, negando que hubiera algo oscuro y cuestionando la actitud de la oposición que llegó a vincular el vuelo del avión con el atentado a la DAIA. No sabe por qué, cuál es la relación. Bueno, en su edición de hoy, Clarín dice que la Mossad había advertido a la AFI sobre la existencia de 2 empresas de aviación de carga venezolanas e iraníes que realizarían viajes en la región teniendo como base operativa el aeropuerto de Caracas. Y una de ellas es Emtrasur, la del avión varado en Ezeiza. Había advertido que había 2 empresas de aviación de carga, pero bueno. ¿Qué podés hacer? No, digo, pero digamos que... No puedes negarles acceso por portación de sospecha, digo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo Infoemba también hoy sostiene que el FBI ya respondió que el piloto Ghassemi es un terrorista que pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el juez Villena. Villena es de esos que se mojan el dedo y lo levantan para detectar la dirección del viento político. Está sometido a juicio político por una denuncia de la fiscal Incardona. Tiene 2 denuncias, una vinculada con la devolución de $500.000 que habían sido secuestrados en un procedimiento en casa de la hija de Hugo Moyano, y la otra por la adquisición injustificada de una casa, de acuerdo con datos suministrados por la Procelac. La casa está valuada en $800.000. Villena la escrituró por la mitad. La justificó con préstamos de cooperativas, mecanismo típico del lavado de dinero. El apoderado del vendedor es esposo de la secretaria de Villena. Y 3 meses antes de la operación llegaban a la casa paquetes de Mercado Libre a nombre de Villena. Bueno, el Mercado Libre y anticipatorio. Sí. No libre de sospecha. El instructor del caso es el diputado cambiante Pablo Tonelli. Y es obvio que Villena quiere quedar bien con Cambiemos. What a difference a day